Hola, hoy vamos a trabajar en la materia de bases de datos. El tema que vamos a revisar hoy es Introducción a las bases de datos. El objetivo es comprender los fundamentos de las bases de datos, identificando sus características, componentes y aplicaciones, mediante el análisis de conceptos y el desarrollo de ejemplos prácticos que permitan reconocer su importancia en la gestión y la organización de la información. Primero, tenemos que reconocer qué es una base de datos. Es un conjunto de datos organizados, relacionados entre sí, almacenados de manera estructurada para acceder a ellos, gestionarlos y actualizarlos de manera eficiente. Hay tres puntos que resaltar: el almacenamiento estructurado, el acceso controlado y que es gestionado por un sistema gestor de bases de datos. El almacenamiento estructurado se refiere a que hay que seguir una serie de reglas que nos ayudan a organizar de manera eficiente estos datos para su posterior utilización y convertirlos en información. El acceso controlado significa que estos datos pueden ser accedidos por muchas personas, por muchos usuarios. Sin embargo, hay que agregar reglas o restricciones que les permitan a los usuarios acceder solamente a lo necesario dependiendo su perfil. Y el sistema gestor de base de datos se refiere al software especializado que nos va a ayudar a crearlo, administrarlo y actualizarlo. ¿Por qué son importantes las bases de datos? Pues hay cuatro elementos que resaltar: la organización, el acceso rápido, la integridad y la concurrencia y seguridad. En la organización, convierte los datos dispersos en información ordenada y fácil de encontrar. Acceso rápido, recupera los datos concretos en millones de registros en milisegundos. Integridad: evita la duplicidad y errores manteniendo datos consistentes y confiables. Y la concurrencia y seguridad permite que muchos usuarios trabajen a la vez con permisos y realizando respaldos. Bueno, es importante resaltar que las bases de datos en las organizaciones ayudan a gestionar miles o millones de datos. Los accesos rápidos se refiere a qué tan rápido podemos nosotros acceder a estos datos para convertirlos en información que nos ayuden a las organizaciones a tomar decisiones. Y la integridad es que la organización o el cliente o quien accede a estos datos esté completamente seguro de que los datos son consistentes y confiables. Además, en la concurrencia, como hemos platicado con anterioridad, pues tenemos la característica de que de que estos datos pueden ser utilizados desde por un desarrollador, por un administrador de base de datos, por el mismo cliente u organización, y esta información pues debe de ser vigilada con permisos de usuario para que solamente accedan a lo que tienen permiso. Hablando sobre modelos de datos relacionales, todo se refiere a tablas. El ejemplo que vemos aquí en pantalla se refiere a una tabla de estudiante, en donde aquí, como indicamos en las columnas que están del lado izquierdo, tenemos al concepto de tabla que dice que agrupa datos del mismo tipo. Por ejemplo, habíamos mencionado que en esta tabla se refiere a estudiantes. Significa que solo aquí vamos a poder agregar información sobre estudiantes: su ID, su nombre, su carrera y su promedio. Sin embargo, podríamos tener tablas sobre sus materias, sobre las carreras, sobre información específica de cada entidad que nosotros podamos describir por medio de atributos. Fila o igual a registro, cada elemento individual de la tabla. Por ejemplo, aquí en nuestra tabla vemos 4 filas o 4 registros que van desde el 101 hasta el 104. Y la columna o campo se refiere al elemento más atómico que podemos tener para cada uno de estos registros. Por ejemplo, la columna o campo ID, la columna o campo nombre, la columna o campo carrera y la columna o campo promedio. Clave primaria, que son lo que nos va a ayudar a identificar únicamente o
especialmente a cada uno de los registros. Por ejemplo, aquí es el ID, pero para otros ejemplos, en un producto pudiera ser el código de barras, para un ciudadano aquí en México pudiera ser nuestra CURP. Los tipos de bases de datos y sistemas gestores de base de datos tenemos dos tipos, relacionales, SQL, y no SQL, que son no relacionales. Las características del primero son que el relacional mantiene los datos organizados en tablas y los no SQL son flexibles y escalables, los guarda en algo llamados documentos de binary JSON. Y esta es una gráfica de cómo son utilizados en la industria. Con mayor aplicación todavía MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle y MongoDB. Y bueno, para finalizar, las ideas claves para recordar que una base de datos organizada para acceder a ellos de manera rápida, segura y confiable. Los sistemas gestores de base de datos es el software que gestiona las bases de datos. Y el modelo relacional, pues habla sobre que se utilizan tablas, filas, columnas y claves. Es el más utilizado en el mundo. Y existen otros tipos de base de datos como los NoSQL en la nube según las necesidades de los proyectos. Y pues las áreas de aplicación de estos sistemas gestores de base de datos puede ser comercio, salud, banca y transporte, entre otros muchos más. Muchísimas gracias por su atención y espero que la información sea de mucha utilidad.